Vamos a conversar a partir de ahora con el doctor en Historia, José Manuel Cerda. José Manuel, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias por la invitación a conversar con ustedes sobre este tema. José Manuel, ¿cómo podríamos definir lo que fueron estos 70 años de la reina Isabel II como monarca? Quizás algo de eso nos dicen las diversas muestras de cariño que vemos todavía a esta hora en las afueras del Palacio de Buckingham. Por cierto, la reacción de varios líderes internacionales, pero ¿cómo podríamos definir lo que fue precisamente su monarquía y también lo que viene para el futuro, para el ahora ya rey Carlos III? Bueno, la verdad es que no es fácil hacerlo. Generalmente estamos acostumbrados a periodos de gobierno mucho más cortos. Aún así se hace complejo definir lo que ha sido una presidencia. Por ejemplo, imagínese usted un reinado además universal, con consecuencias universales, digamos, de 70 años. Yo creo que hay dos conceptos que pueden intentar resumir un poco lo que fue el reinado de Isabel II. Uno es el sentido de responsabilidad y la conciencia de las funciones que ella asumió como soberana, postergándose, abnegándose, postergando ese vínculo familiar íntimo con sus hijos para poder cumplir sus funciones de manera consistente, con una responsabilidad inquebrantable, que es realmente un ejemplo, digamos. Creo que también, en segundo término, es un gran ejemplo de liderazgo femenino. No hay que recordar que Isabel II es probablemente el líder femenino más importante del siglo XX. O sea, yo creo que aquí no hay duda alguna, proyectado en el siglo XXI, y creo que es un ejemplo de liderazgo político femenino, la entereza que tuvo. Y en tercer lugar, yo creo que ella le tocó vivir un periodo muy complejo, lleno de desafíos, de modernización de la monarquía en algunos aspectos, y tuvo que enfrentar la desintegración del imperio. Hay que acordarse que cuando ella asumió el año 1952, el Reino Unido todavía se consideraba un imperio mundial, el más grande que ha existido en la historia. Hoy día es otra cosa, cuando Isabel II fallece, y a ella le tocó todo ese proceso de mantener la influencia británica en el mundo. Y ahí me paso un poco tu segunda pregunta, ¿qué es lo que se viene? Lo que se viene es un reinado breve, de una persona que no cuenta con la popularidad que tuvo Isabel II, pero que yo creo que entiende muy bien las tradiciones, protocolos y costumbres de la monarquía, que va a proyectar el legado isabelino en la cantidad de años que le toque reinar, y que se va a preocupar también de preparar muy bien a su hijo Guillermo para que sea un gran monarca, que es un poco lo que todos esperamos. José Manuel, ¿cómo ves la figura, más bien, cómo ves a la monarquía y cuál pudiera ser la solidez de la monarquía? Porque se va un ícono a la que, más allá de si se fuera monárquico o no, se le respetaba muchísimo, se le podía querer o respetar. Pero, ¿qué es lo que pasa con la institución monárquica a partir de ahora? Bueno, yo creo que la institución monárquica goza de una estabilidad y una solidez, precisamente porque monarcas como Isabel II se han dedicado a procurar esa estabilidad, o sea, a que la monarquía prevalezca como institución, que su estabilidad, que es evidentemente buena para el Reino Unido, se proyecte en el tiempo más allá de las personas que ejercen el cargo. Y esto es tremendamente importante porque justamente el legado de Isabel II en pleno siglo XXI, habiendo sido la cabeza de una institución tan tradicional y milenaria como es la monarquía, es precisamente que llegue al trono de la manera más pacífica y estable que nos podemos imaginar el rey, ahora tenemos que llamarlo ya rey Carlos III. Y lo digo porque, bueno, yo me dedico a la historia medieval y no siempre ha sido el caso. De hecho, muchas veces el trono se ha disputado, se han generado guerras civiles, han habido pugnas entre distintas familias, hay reyes que han sido completamente indeseados, y el hecho de que la transición se haga, esperamos, ¿no es cierto?, de una manera tan pacífica y estable, es parte del legado que nos deja Isabel II y que proyecta un tiempo, yo diría, bastante bueno para la monarquía, porque ella se va
pero yo creo que el Reino Unido le va a sacar mucho provecho al legado isabelino, en ese sentido. Sí, me gustaría que nos ayudaras a entender un poco lo que significa la monarquía en un lugar como el Reino Unido, porque si uno lo ve con la perspectiva de una república como es Chile, con la mirada tal vez más juvenil de jóvenes que nos están viendo, que pueden decir, esto es una institución vetusta que pasó de moda, que ya no tiene ninguna validez, tal vez para nosotros, pero ¿cuál es la validez que tiene en el Reino Unido y qué rol ha jugado? Sí, bueno, lo primero decir que, como dato, que la reina goza o gozaba, porque acaba de fallecer, ¿no es cierto?, de una popularidad y una aceptación que se eleva sobre el 76%. O sea que, digamos, hay pocos presidentes democráticamente elegidos que pueden contar con ese nivel de aprobación. Y que entre los jóvenes, y cuando digo jóvenes, me refiero a personas entre 18 y 26 años que han sido consistentemente encuestados en el Reino Unido en los últimos 10 años, o sea, son, digamos, encuestas recientes, la popularidad de la reina se eleva sobre el 50%. Estamos hablando de jóvenes de 18 años. Entonces, claro, ¿qué es lo que te explica esto? ¿Cómo puede ser que una institución tan tradicional y milenaria tenga ese nivel de aceptación incluso entre los jóvenes? Y bueno, la explicación es la siguiente. Uno es que la monarquía es un vínculo de una nación con su pasado, con su historia, con sus tradiciones. Y eso emociona a los británicos. Les genera identidad, les genera memoria colectiva, les genera cohesión nacional. La reina y la monarquía, sobre todo, son hitos e íconos de cohesión nacional, de un vínculo de un pueblo con sus raíces, con sus tradiciones. Cuando ellos ven pasar a la reina, no ven pasar a una persona, ven pasar frente a sus ojos toda la historia del Reino Unido, una historia monárquica que se extiende por más de 1000 años. Entonces, en ese sentido, los británicos son muy tradicionales, son apegados a sus costumbres, son apegados a sus tradiciones, y una cosa muy importante, Matilde, fíjate tú que la monarquía no solamente no ha sido un impedimento para el progreso, el avance científico, que es innegable en el Reino Unido. O sea, date cuenta tú que el Reino Unido en avance científico, en la música, en los deportes, es un país vanguardista. La monarquía no solamente no se ha opuesto a esos desarrollos, sino que ha estado a la cabeza y ha estado plenamente identificada con todo el proceso de modernización del Reino Unido en los últimos 60 años. Entonces, creo que han sido capaces de mantenerse firmes y muy costumbristas en aquello que no puede cambiar, porque si no le quitaría identidad a la monarquía, pero han sido capaces también de detectar aquellos aspectos donde la monarquía se puede ajustar, se puede modernizar y apelar, digamos, a los grupos más jóvenes. Claro, de cierta manera también la monarquía fue parte de ese mismo poder blando que podríamos atribuirle al Reino Unido. José Manuel, tú mencionabas la pérdida de cierta influencia, sobre todo territorial, que ha tenido Reino Unido desde que era un imperio gigante hasta los años actuales, pero también hubo un proceso que encabezó la misma reina, que es la constitución de esta mancomunidad, ¿no?, de naciones, la llamada Commonwealth, que también ha ido disminuyendo en número en los últimos años. La isla de Barbados, de hecho, recientemente fue una de las últimas en convertirse en república, en dejar a la reina como, dejar de reconocerla como jefa de Estado. ¿Cómo podríamos analizar también ese mismo proceso, ¿no?, de abandonar las colonias y buscar ahí una forma de seguir ejerciendo esta influencia, pero cada vez con una disminución en el número de territorios donde ejercían esa misma influencia, y también relacionado con eso ciertas críticas que también se le hacen a la institución, pero más que nada por el pasado colonial y atribuidos a la misma institución monárquica? Sí, mira, cuando el Reino Unido estuvo reinado por una mujer la última vez, que era la reina Victoria, la monarquía gobernaba sobre el imperio más vasto y más grande que existiera en la historia. 50, 60 años después, la reina Isabel II se ve enfrentada al desafío de la desintegración imperial, la independencia de la India, muchos otros países que se volvieron independientes del Reino Unido. Pero tú señalas una cosa muy importante: la gran labor y el gran éxito del liderazgo de Isabel II ha sido mantener la influencia del Reino Unido a través de la Mancomunidad de las Naciones y a través de la exportación de su cultura. Fíjate tú que hoy día está todo el mundo mirando esto. El Reino Unido ya no es un imperio, y sin embargo en todos los rincones del mundo esta es la principal noticia. ¿Cómo te explicas tú eso? Bueno, porque el Reino Unido, con la monarquía a la cabeza, con su liderazgo, con su consistencia, con su capacidad de tener política de Estado a largo plazo, en 70 años, ha sido capaz de cambiar
bueno, lo que yo llamo el Rule Britannia, ¿no es cierto? Esa Britania colonial que se imponía, digamos, colonialmente al Cool Britannia, ¿tá? La Britania de James Bond, la Britania de las Spice Girls, la Britania de una reina que se muestra moderna, capaz de ajustarse, capaz de empatizar con la gente, que está en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Firmemente vinculada con eso. Ella permitió, hace unos 40, 50 años, que la BBC incluso tomara escenas familiares, íntimas, digamos, para que la gente conociera lo que pasaba dentro del Palacio de Buckingham. Entonces, creo que han reemplazado ese poder imperial que tenían, esa gran influencia y esa dominación imperial que tuvieron hasta hace unos 80, 90 años, por una gran influencia mundial a través de su cultura, ¿no? El deporte, como te decía, la música, piensa tú que The Queen, ¿no es cierto?, uno de los grupos más notables que hemos tenido en el siglo XX, es un tributo a la reina, por algo lleva ese nombre. Entonces hay un poco de parodia también, pero en el fondo todo este proceso de modernización, del Britpop y todo eso, va de la mano de una identidad nacional que está plenamente vinculada a la reina y no en su contra. Eso es un poco lo interesante. Iconopop, sin duda. Y lo que tú contabas, y que quisiera compartir con ustedes algo que comentabas tú también, hace un tiempo tuve que ir a cubrir el matrimonio de Katie Williams y fui al barrio de Camden Town, que es el barrio donde están toda la vanguardia, el movimiento punk. No había nadie que no quisiera a la reina y me llamó profundamente la atención. Todos iban a ver la ceremonia de alguna manera, lo sentían parte de su cultura, y más que querer a la nueva princesa que veíamos en Kate, una figura que también mediáticamente es muy atractiva, el cariño era a la reina, a la abuela. Así que se dan esas paradojas también que a nosotros desde la lejanía nos resulta tan difícil tal vez de entender. Sí, tal cual. Y yo creo, Matilde, ahí que hay una lección que podemos tomar nosotros como chilenos y latinoamericanos, que digamos que el tema de las tradiciones y el tema de la historia. La historia es lo que generalmente une a los pueblos. No todo lo que ha pasado en la historia es fantástico. Por supuesto que hay episodios que son para lamentar, por así decirlo, pero la historia es parte de la identidad nacional, ¿ah? Y ahora que en los tiempos recientes se ha cuestionado tanto esto, ¿no es cierto?, nuestros héroes nacionales, las estatuas y todo eso, conviene sentarse un segundo a reflexionar un poco, porque yo creo que lo que pasa mucho en Latinoamérica y en nuestros países, a diferencia de varios países europeos, es el considerar nuestra historia, ¿ah? Yo soy historiador y lo digo, digamos, con una convicción plena. Es muy importante saber quiénes somos, y no se puede, aunque suene un cliché, ¿no es cierto?, saber para dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Entonces yo creo que ahí hay una lección importante de la mano de una mujer, ¿ah? Una mujer como Isabel II, que reinó durante 70 años y que nos da una lección de la permanencia en el tiempo, una lección de cierta prescindencia política, porque es una mujer que estaba en el fondo por sobre la política, en un Estado que hay una distinción importante entre lo que es el Estado y el gobierno. Ustedes saben, el líder del gobierno es el primer ministro y la cabeza de Estado es la reina. Esa división ha funcionado muy bien en el Reino Unido porque genera que la reina pueda dedicarse a las políticas de largo plazo, es decir, a las políticas de Estado, que lamentablemente en muchos de nuestros países hace muchísima falta, ¿no es cierto?, con tanto cambio de gobierno y color político. Entonces, creo que aquí hay lecciones para aprender y como tú bien dices, tú te paseas por todo el Reino Unido, da lo mismo el estrato socioeconómico, la situación cultural, la región, incluso yo les comentaba, el grupo etario, y te vas a encontrar con una admiración o por lo menos con un respeto por la monarquía y por la reina. Y cuando se han hecho encuestas sobre la posibilidad del Reino Unido en convertirse en república, bueno, digamos esos referendos, esas encuestas han salido ampliamente rechazadas. José Manuel, también se ha hablado mucho del rol de su familia y del ya fallecido duque de Edimburgo, por ejemplo, en todas estas transformaciones que le tocó a ella misma liderar, o incluso el mismo proceso también de ascensión, ¿no?, con la llegada de la tecnología, sobre todo de la televisión, y también otros hitos que justo coincidieron con su llegada precisamente a el trono. ¿Qué tan verídico es eso también de la influencia que tuvo, en este caso, el duque de Edimburgo, precisamente en estos procesos que lideró la propia reina? Sí, mira, uno tiene la tendencia a pensar que los reyes no escuchan a nadie y que hacen lo que quieren.
es absolutamente lo contrario. O sea, el rey es la persona menos libre del mundo, está completamente pauteada por tradiciones, por protocolos milenarios, pesa sobre sus hombros toda una tradición de 50 reyes que han sido, digamos, investidos con la máxima autoridad del Reino Unido, y por lo tanto escuchan muchísimo, y por eso que uno constantemente, ustedes lo habrán visto en la serie The Crown, ve a una serie de asesores, consejeros, a los que la reina le presta bastante oído, ¿ah? Y claro, gran parte de las cosas que hemos visto a lo largo de estos 70 años de reinado no solamente se deben a la reina, no solamente se deben a sus actitudes, a sus decisiones, ella es la que toma la decisión final, sino que también se debe al hecho de que la monarquía está configurada por una estructura milenaria que ha acumulado tanta tradición, tanta sabiduría, por así decirlo, que aunque se pueden equivocar, evidentemente, porque está hecha por seres humanos, dispone toda esa sabiduría acumulada durante siglos para asesorar a la reina, al monarca, hoy día a Carlos III, de la mejor manera posible. Entonces, muchas de las decisiones, muchas de las actitudes que van desde hasta qué vestirse ese día, hasta al protocolo, digamos, o cómo tomar una decisión respecto a una declaración de guerra, están profundamente asesoradas por personas cercanas a la reina. Y evidentemente que Felipe, el príncipe Felipe, que tuvo toda una vida de abnegación, de dedicación para que la reina pudiera hacer su trabajo, es una persona que asesoró mucho a la reina y la aconsejó mucho. O sea que eso es evidentemente el caso. Ellos estuvieron casados desde el año 1947, o sea que estamos hablando de prácticamente 75 años de matrimonio, ¿ah? Así que evidentemente la influencia del príncipe Felipe en todo este proceso fue clave. Muy bien, José Manuel, te queremos agradecer este contacto y esta conversación para entender un poco por qué estamos teniendo esta reacción mundial por la muerte de una soberana, de una anciana de 96 años, pero vaya que anciana. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento y buenas tardes. Seguramente dentro de los próximos días vamos a seguir en contacto porque lo que se viene y las jornadas protocolares van a ser muy largas. Así que gracias nuevamente y hasta otro momento. Que estén muy bien. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias.